Hola a todos amigos de Spanish Boost. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí Martín, como siempre, para servirles. Y en el episodio de hoy vamos a estar practicando todos los tiempos del subjuntivo, pero hablando, usándolos, ¿ok? Voy a estar hablando constantemente, intentando introducir conceptos, intentando introducir palabras u oraciones en subjuntivo para que puedan practicarlas y verlas en acción, ¿ok? Esto va a ser una práctica excelente para que puedas ver en qué contextos los uso, cuándo, cómo los uso, cómo los conjugo, los irregulares, los regulares, etc. ¿Qué te parece? ¿Comenzamos? Bueno, primero quiero decirte que me alegro mucho de que hayas cliqueado en este video si te interesan los subjuntivos, ya que vamos a ver un poco todos en diferentes momentos, ¿ok? En algunos momentos voy a usar unos, en otros voy a usar otros, y en este video en el general vas a verlos combinados en diferentes momentos. Bueno, primero decirte que me alegra que hayas cliqueado en este video si estás buscando aprender los subjuntivos, ya que en este video voy a utilizarlos bastante, ¿ok? Entonces, espero que te guste, espero que aprendas, espero que puedas practicar bastante los subjuntivos, que se queden en tu cabeza, ¿ok? Que los puedas ver cuando los diga, ¿ok? Y que puedas entender e interpretar cuándo los uso y por qué los uso, ¿ok? Por ejemplo, sé que si yo explicara concretamente y hablara de los subjuntivos uno por uno, contando la gramática y cómo se utilizan, podría ser un poco confuso porque no sabrías cuándo realmente utilizarlo o cuándo es mejor usar uno u otro. Por eso, creo que es mejor que yo te lo cuente, ¿no? Hablando y que te muestre cómo los uso, cuándo y por qué. Pero bueno, me parece una práctica muy interesante y que quería compartir con ustedes para ver qué tan útil realmente es, ¿no? Al fin y al cabo, uno de mis mayores placeres como profesor de español es ver cuando a mis estudiantes les gusta, cuando intento un ejercicio nuevo o introduzco un tema nuevo. Sé que algunos quizás estarán confusos, quizás algunos no entenderán al 100% las cosas que digo. Para algunos será más difícil, para otros será más fácil, pero lo importante es practicar. Y eso es lo que me gusta de ser profesor, es ver cómo todos logran sus objetivos. Eso es algo que sin dudas me llena el alma todo el tiempo. Y la verdad estoy muy cómodo siendo profesor. Quizás si hubiera estudiado otra cosa, no sería tan feliz. Me alegra haber ido por este camino porque quizás si hubiera tomado otro rumbo sería la mitad de feliz. Quizás sería más exitoso, pero sin dudas no sería ni un cuarto de lo feliz que soy hoy en día. Y eso es lo importante, creo. No importa cuántas veces te hayan dicho lo que tenés que hacer, cuántas veces te hayan motivado a hacer algo que no quieres, cuántas veces hayas escuchado personas diciéndote lo que tenés que hacer, siempre tienes que intentar lo que tu corazón te dice, aunque parezca una locura, ¿ok? Porque al fin y al cabo la vida es sobre cosas que van más allá del dinero y del éxito. Si tuviera más dinero, me compraría más cosas.
Si fuera más conocido, tendría más oportunidades. Si fuera más estricto conmigo mismo, probablemente conseguiría más cosas. Si trabajara más duro, si me esforzara más, si me comprometiera más, probablemente todo sería muy diferente. Pero hoy en día soy feliz. Entonces creo que priorizar la felicidad también es muy inteligente. Y como les conté, probablemente si hubiera estudiado algo diferente, si le hubiera hecho caso a mis padres, si hubiera hecho todo lo que me decían, probablemente estaría en otra posición y dudo que ese Martín sería un 1% de feliz de lo que es el Martín de hoy en día. Por eso, este consejo también es para vos. Quiero que me escuches y que me entiendas lo que quiero decirte, ¿ok? Quiero que sepas que muchas veces la vida se va a poner en tu contra, pero no te asustes, ¿ok? Quiero que creas en lo que tú creas, ¿ok? Quiero que pienses lo que quieras pensar. Quiero que tengas el valor para demostrarte cada día que eres lo más importante en tu vida. Muchas personas estuvieron contigo, estarán contigo hoy, pero no sabes si estarán contigo mañana. Quizás sí, quizás no, pero la única persona que siempre va a acompañarte eres tú mismo o tú misma. Por eso, la máxima prioridad para ti debería ser esa persona que ves cuando te ves en el espejo. Quiero que pienses este mensaje y quiero que le des un par de vueltas. Quizás estés de acuerdo, quizás no, pero me gustaría que por lo menos lo pienses un poco. Siento que es un mensaje bastante positivo. Y que no importa lo que sea que elijas, siempre lo primero que debe ser es buena persona, porque eso es lo que va a marcar la diferencia en cualquier cosa que hagas, ¿ok? Vayas a donde vayas, siempre ser una buena persona aporta algo positivo. A veces para los demás, pero siempre para ti mismo. Siempre fui una persona con bastantes inseguridades y me gustaría que el Martín del pasado escuche estas palabras, cosa que es imposible, pero bueno, me hubiera gustado quizás tener una persona que me dé esta confianza y estas palabras, así que como no puedo decirle esto al Martín del pasado, te lo voy a decir a ti. Y espero que sea útil. Y espero que hayas reflexionado con el mensaje y las cosas que te acabo de decir. Espero que haya sido útil. Espero que te haya gustado. Espero que tengas un excelente día porque te lo mereces. Quiero que aprendas, que practiques, que mejores y que vivas tu vida de la mejor manera posible. No pienses en qué pasaría si practicaras, si estudiaras, si pensaras, si trabajaras más duro, sino piensa que estás haciendo lo mejor posible, pero que siempre se puede hacer un poquito más. Sin exagerar, por supuesto. Y no importa lo que te hayan dicho, no importa lo que hubiera sido, no importa lo que hayas escuchado de otras personas sobre ti, no importa qué hubiera pasado si hubieras sido otra persona o si hubieras actuado diferente. Lo único que importa es lo que tú pienses de ti mismo y que vivas de la forma que a ti te gustaría vivir. Soy Martín, eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, que haya sido útil y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.